Hola, ¿qué tal? Acá estamos en la presentación de un tutorial para la normalización de bases de datos. En este caso tenemos que abrir, como verán, el programa de Access. Y la normalización no es más que asignarle códigos de valores a las tablas para que ante una eventual consulta el sistema tenga, para evitar las redundancias, el sistema, en vez de buscar una palabra de 30, 40 caracteres, etcétera, o una frase, directamente busque un código. Entonces el código, esto garantizamos que la velocidad de la respuesta y la lógica para las bases, en la vía interna, la base de datos, sea más efectiva. Primero, vamos a hacer una base de datos que de una clínica. En este caso, vamos a crear una tabla, seleccionamos la tabla, vamos a diseño y le vamos a decir datos personales. Le asignamos nombre de la tabla, datos personales. Por convención, las tablas se escriben, o los nombres de las tablas se escriben en mayúsculas. Acá está. Cuando nos abren en la parte del diseño de las tablas tenemos el primer campo, que vemos el campo clave, en este caso el ID, va a ser un número, texto irrepetible para identificar. En este caso vamos a utilizar el DNI. Vamos a decir que sea el DNI porque es un campo único. Segundo campo, se me ocurre que sea el nombre del paciente. Apellido paciente. Domicilio paciente. Y vamos a patología. Patología. ¿Por qué va a la clínica? Este es un campo de texto, este es texto y este es número. Muy bien, ya tenemos una tabla, guardamos, y apenas guardamos, acá está. Perfecto. El segundo paso sería crear otra tabla más. Vamos a crear una tabla con los domicilios. Patologías. A ver. Patologías. Se me ocurre también que sea localidad. Localidad. Texto. Bien. Vamos a resolverlo. Vamos a crear una tabla que hable de las patologías, porque las patologías no son infinitas, son varias, y otra tabla que hable de las localidades. Acá vamos a poner en práctica la normalización. Creamos una tabla que se va a llamar patologías. Vamos a colocar un ID patología, que va a ser una clave principal para cada patología, para esa tabla, y la patología en sí, que va a ser un campo de texto. Y este también va a ser de texto, el primero. Guardamos y acá se crea la tabla. Creamos la tabla de localidad. Con diseño. Localidad. Vamos a colocar un ID localidad. Ya vamos a ver qué son los ID. Que sea de texto. Y vamos a colocar localidad. Bien, ya que tenemos las dos tablas para empezar a hacer las relaciones de la normalización. Ahora quiero que hagamos algo. En los campos claves, por ejemplo, en la tabla de datos personales, tiene una llavecita que es la clave principal, en patología va a ser la clave principal el ID y esta. Ahora vamos a empezar a llenar las tablas. Para eso cerramos, ya cuando cerramos está cerrada. Y abrimos. Doble clic. Sí. Ok. Doble clic y abrimos. Ok, ¿qué vamos a hacer? Un ID localidad. Vamos a suponer que va a ser L-1 va a ser, por ejemplo, tablada.
Y L-2 va a ser, por ejemplo, San Justo. Y vamos a suponer que L-3 va a ser Ramos Mejía. Ok, el sistema en vez de buscar tablada va a buscar L1. Y eso nos va a facilitar el tiempo y el orden. Guardamos y acá en este lugar que vemos acá va a aparecer el que está guardado. Patologías. Un ID de patología vamos a hacer que sea P, la clave, P1, se me ocurre, gripe. P2 va a ser hepatitis. Y P3 sarampión. No, P3 va a ser fiebre, por decir. Ok, guardamos. Ya están completados los datos de las tablas. Finalmente, vamos a, entre las herramientas de la base de datos, las relaciones. Hacemos clic en relaciones, agregamos las tablas. Las tenemos así. Es decir, esta va a ser la tabla principal, que cuando nosotros llenemos los datos, vamos a se tiene que vincular, arrastramos, y de localidad con patología, y de localidad con la tabla de localidad. Se va a llenar de esta manera, y cuando nosotros llenemos patología, va con patología. Ok. ¿Para qué sirve esto? En el momento que nosotros vamos a crear el formulario, vamos a crearlo con el asistente. Y datos personales. Acá vemos el formulario. Ven acá, este sería el formulario. Al llenar este formulario, los datos directamente van a las tablas accesorias, los datos que coloquemos en localidad. Pero no solo eso, sino que además, como vimos en el primer trimestre, podemos agregarle un cuadro combinado que sea en patología y que se llene con la tabla, los datos de la tabla patología. Nada más necesitamos los datos de patología. Van a aparecer los datos que colocamos en patología. Nada más vamos a ver esto, que se almacena en el campo patología. Acá coloco un valor no válido, patología. Ok, acá está nuestro cuadro combinado. La acomodamos. Y la etiqueta, bueno, la acomodamos en este caso. Bien. Ahí va. Ok, hacemos lo mismo para patología. Y creamos un cuadro combinado para localidades, que se llena acá en la localidad y se almacena en el campo. Acá está, vamos a ver las localidades que colocamos, que se almacena en el campo localidad. Perfecto. Bueno, ok. Guardamos el cónsul y va a aparecer acá. Es decir, cuando llenemos el formulario, no está muy estético. Vamos a ver que los pacientes apenas llenen la tabla de localidad, lo van a ver acá, y las enfermedades lo van a ver acá.
Acá me quedó muy chica. Ahí está. Entonces, con eso terminamos la parte de relación de base de datos, que es la normalización, y seguidamente pasaremos con las actividades que vienen. Gracias.